La gobernanza colaborativa emerge de la necesidad de responder a problemas complejos y contar con diferentes actores para poder resolverlos. En consecuencia, es importante entender que la gobernanza colaborativa no es única, sino que es muy plural. Unos autores identifican una herramienta analítica que da muchas pistas. Emerson y Navachi mencionan que hay tres orígenes de la gobernanza colaborativa y que en función de cuál sea el origen, las cosas van a ser diferentes. En concreto mencionan que hay formas de gobernanza colaborativa que su origen es dirigido, normalmente suele ser dirigido por una institución. Nos hablan de formas de gobernanza colaborativa que su origen es la autoinvitación de una serie de actores que se ponen a funcionar muchas veces al margen de las instituciones, y esto pues, nos remite a planes de desarrollo comunitario. Y finalmente hay una tercera figura, que son formas de gobernanza colaborativa invitadas por un actor que pone en juego a otros actores y que si este actor no estuviera presente, sería difícil que pudiesen generar sinergias conjuntas. Dependiendo cuál sea el origen, las variables van a ser diferentes como se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la naturaleza del reto político, bueno, pues en las formas dirigidas, que suelen ser institucionales, pues los retos son amplios. Estamos hablando de proyectos estratégicos, estamos hablando, bueno, pues de planificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando las formas de gobernanza colaborativa son invitadas es porque estamos ante un problema complejo que necesita de alguien legítimo para abordar cosas que generan muchas aristas, ¿no? Y a su vez, cuando hablamos de procesos autoiniciados, que quizá para reconocerlos los podemos asociar más a formas de gobernanza colaborativa que emergen en barrios a través de planes comunitarios, nos enfrentamos a problemas agudos, ¿no? A situaciones complejas, deterioro del comercio, pérdida poblacional, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda de las variables tiene que ver con las autoridades, ¿no? Y, lógicamente, en las formas de gobernanza dirigidas, pues las autoridades suelen ser concentradas, están basadas en gobiernos, en agencias con capacidad de ejecución de políticas públicas, ¿no? En el caso de las formas de gobernanza invitadas, como los problemas son complejos, pues ese actor invitante va a tener que crear formas mixtas que sean capaces un poquito de convencer a actores que, como veremos luego, no tienen una historia compartida, tienen visiones contrapuestas y por lo tanto suelen ser formas complejas y mixtas, ¿no? Y a su vez, las formas de gobernanza colaborativa autoinvitadas suelen ser más difusas, ¿no? Esta forma, digamos, de configurarse es difusa. Entonces, en un caso concentrado, en otro caso mixto y en otro caso difuso, ¿no? Si nos adentramos en las características distintivas de esos tres modelos de gobernanza colaborativa, pues aquí los liderazgos son diferentes. También, en el caso de las dirigidas, pues el liderazgo, lógicamente, si es una institución, pues tiene un interés. Tiene un interés que es legítimo, que son resultados, planes, políticas públicas, ¿no? En el caso de las autoorganizadas, pues el liderazgo se asocia a intereses de carácter más vinculado a los resultados, ¿no? Conseguir una mejora, que se amplíe una acera, digamos, bueno, mejorar determinados aspectos de un equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, los actores invitantes aquí, en principio, no deberían tener un interés directo, porque si no, no van a ser reconocidos por las diferentes partes que están en juego, ¿no? Otro de los aspectos que mencionábamos que es relevante considerar, porque aquí la clave es que no todo es igual y que dependiendo cómo sea, en unas ocasiones hay una cosa que es más relevante y en otras ocasiones hay otra que es relevante. No quiere decir que sea mejor, simplemente que es diferente, ¿no? Entonces, respecto a la estructura, pues lógicamente en los dirigidos la estructura suele estar preestablecida, suele ser formal y aquí el reto es tratar, bueno, de conseguir mayor flexibilidad, ¿no? Que de un modelo al principio bien definido, luego el propio proceso de gobernanza permita permearlo y también, por así decirlo, transformarlo, ¿no? En las que son convocadas de forma independiente, esa estructura tiene que ser una estructura con la capacidad de coser a actores que al principio no se van a mirar muy bien. Entonces aquí elementos como un diseño muy equilibrado, una proporcionalidad, una formalización de las discusiones, digamos, muy rígida, va a ayudar a que los actores rompan, por así decirlo, con las desconfianzas iniciales, ¿no? Y claro, la estructura de los procesos autoiniciados, pues es ad hoc, es una estructura que emerge ante un determinado problema,
y que, bueno, pues en los planes de desarrollo comunitario suele tener formas que mezclan lo informal con lo formal, ¿no? Por ejemplo, grupos motores o comisiones de seguimiento, que en ocasiones son representativas del tejido social, en otras ocasiones, bueno, pues tienen la parte técnica y quizá en algunas ocasiones también a representantes institucionales, ¿no? Otro de los elementos tiene que ver con las voluntades, ¿no? Las voluntades de quienes participan en las formas de gobierno, de gobernanza colaborativa dirigidas, bueno, pues suelen ser que hay incentivos. Hay incentivos, bueno, pues porque o bien hay dinero, hay posibilidades de ayudas, hay la posibilidad de estar en los debates, no perderte lo que está en juego, ¿no? En el caso de las que están convocadas de forma independiente, la voluntad va a venir mediada porque haya garantías, porque haya, por así decirlo, una consideración de que lo que se está creando es un equilibrio razonablemente estable, ¿no? Y finalmente, en el caso de las formas de gobernanza colaborativa autoiniciadas, bueno, pues la voluntad viene dada por la motivación, ¿no? No emergen estos procesos si el barrio o los actores no están motivados, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, van a requerir de mucho tiempo y van a requerir de bastante esfuerzo, ¿no? Y luego la última de las variables de este conjunto que estamos mencionando tiene que ver con la autonomía del proceso, ¿no? Entonces, en el caso de las formas de gobernanza colaborativa dirigidas, pues la autonomía es limitada, el reto es irse abriendo a medida que vaya, como veamos, emergiendo un compromiso basado en principios, una motivación, una serie de elementos, pero al principio, bueno, es una autonomía limitada. En el caso de las formas de gobernanza colaborativa autoinvitadas, pues la autonomía es máxima. Y en el caso de las convocadas independientemente, pues es una autonomía asistida, ¿no? Y aquí es donde las universidades públicas pueden jugar un papel importante, pues como sujeto legítimo para poder colaborar con diferentes actores a la hora de ponerles de acuerdo. ¿Ponerles de acuerdo en qué? Y eso es lo que nos lleva al tercero de las grandes piezas que nos permiten ver la complejidad de estas formas de gobernanza, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica de colaboración, ¿no? En el caso de los convocados independientemente, bueno, pues aquí normalmente siempre hay una historia de conflictos y es imprescindible que para que eso empiece haya un compromiso basado en principios, ¿no? Muy bien, lo conecto con lo anterior. La universidad pública puede jugar un papel determinante, ¿no? Como sujeto, bueno, que puede ser visto, ¿no? Para lograr coser ese compromiso basado en principios que cuesta mucho, que es imprescindible, pero que cuesta en las formas de gobernanza colaborativa invitadas. En el caso de las dirigidas, este compromiso basado en principios es algo que se va construyendo con la dinámica. Los incentivos que hemos visto antes, que tienen mucho peso, van a ayudar no solamente a estar, sino a crear compromisos de principios, ¿no? Y finalmente, en las autoinvitadas, estos compromisos de principio emergen porque suelen surgir de la base, y al final, pues estos compromisos se basan en las vivencias, en la cotidianidad, en una determinada visión del barrio, en una determinada, bueno, pues perspectiva de qué es lo que quieres mejorar, ¿no? La motivación compartida es otra de estas variables que es relevante y que a su vez, como vemos, también tiene pesos diferentes según cuál sea el origen de la gobernanza colaborativa, ¿no? La motivación compartida, por ejemplo, en los procesos autoinvitados es lo que más está desarrollado. Pues porque hay sentido, hay identidad, hay pertenencia. Formas de gobernanza colaborativa que pueden surgir de espacios feministas, pues se van a basar en una motivación asociada pues a esa pertenencia, ¿no? En el caso de las invitadas, es probablemente esa motivación compartida el elemento menos desarrollado. Es lo que va a costar. Vas a necesitar empezar poniendo los principios, ¿no? Esos principios a su vez se van a asociar a la estructura y después, con mucho trabajo, llegará esa motivación compartida, ¿no? Y en el caso de las dirigidas, pues va a depender mucho también de la institución, ¿no? Va a depender del territorio, territorios que en Euskadi, en el caso, por ejemplo, de Guipúzcoa, ¿no? Tienen una cultura política muy vinculada pues, con el peso pues, ¿no? de la cultura, de la lengua, de determinadas tradiciones, de un tejido económico singular, como es el modelo cooperativo, pues pueden facilitar que formas de gobernanza colaborativa dirigidas alcancen de forma más rápida la motivación compartida. En otros casos, pues puede ser más complicado, ¿no? Lo importante es que no perdamos de vista que en algunos sitios esto llega antes, llega después, ya lo tienes, pero que sin embargo en otros sitios es necesario otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se ve más claramente con la última de las variables, que es la capacidad de acción conjunta, ¿no? La capacidad de acción conjunta en las formas de gobernanza colaborativa dirigidas es muy alta,
porque claro, tenemos una atracción institucional, tenemos recursos, tenemos capacidad de planificación. Aquí es importante que no se quede todo en los recursos. Es decir, que si tenemos capacidad de acción, no nos olvidemos la búsqueda de compromisos de principios, la motivación, es decir, que no sea una dinámica solamente basada en incentivos, ¿no? O en ejecución de cosas, ¿no? Por contra, si antes las formas autoinvitadas en las anteriores variables lo tenían bien, ¿no? Compromiso basado en principios, motivación, la capacidad de acción conjunta que tienen es muy baja, ¿no? Y eso también interpela a las instituciones y al arrope de estas iniciativas, ¿no? Y finalmente, la capacidad de acción conjunta en las redes invitadas es más modesta, porque el invitante puede tener legitimidad para coser principios, el invitante puede tener legitimidad para crear una motivación, pero el invitante no tiene muchas veces dinero, por ejemplo, para hacer políticas públicas o capacidad de influencia sobre quien tiene. Ahora bien, también puede ocurrir, bueno, pues que eso emerja como resultado del proceso, ¿no?